Y hay momentos donde su presencia And there's moments where His presence está presente. is so strong somewhere. Y hay momentos donde el Señor nos llama a acción. And there's moments where the Lord calls us to action. Hay momentos donde el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. And the Holy Spirit can manifest Himself in different ways. Hay veces hablamos en lenguas, Sometimes we can speak in tongues. hay veces que lloramos delante del Señor. Sometimes we weep before the Lord. Y este fue un momento de intercesión. And this was a moment of intercession. Porque déjeme decirle, la vida no es fácil. So let me tell you that life is not easy. Y yo creo que todos estamos enfrentando algo. And I think we're all facing different things. Y el Señor hay veces asigna momentos como el que acabamos de pasar And sometimes the Lord will assign moments like the one we just went through para que nosotros podamos recobrar fuerzas. so that we can gain our strength. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Cuántos necesitan fortaleza hoy? How many need strength today? No es fácil. It's not easy. Esta vida no es fácil. This life is not easy. Pablo dijo, Paul said, todo lo puedo everything I can do all things en Cristo que me fortalece. in Jesus who Hay strengthens veces me. que ese versículo se convierte en un dicho que decimos sin pensarlo. Sometimes we say that verse without really thinking about what it means. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many know what I'm talking about? Se convierte en una declaración religiosa, It becomes a religious declaration. pero en realidad tiene que ser una declaración de verdad en nuestras vidas. But the truth is it has to be something we truly believe in. Porque si leemos los versículos anteriores, Because if we read the verses that come before it, Pablo estaba pasando escasez. Paul was going through scarcity. Él estaba pasando escasez. He was going through lack. Pero lo que vemos en Pablo But what we see in Paul es que él toma una decisión. is that he makes a decision. Y él dice, ¿en la escasez o en la abundancia? And he says, in lack and in El abundance, Señor me da la fortaleza para ser the victorioso. Lord gives me strength to be victorious. Y hay veces que en nuestros sentimientos, And there's times in our feelings, en nuestro pensar, in our thinking, el enemigo viene en contra de nosotros the enemy comes up against us con mentiras, with lies, con acusaciones, with accusations, ¿verdad? Regresa con el pasado. and he reminds you of your past. Y son estos momentos And these are the moments donde nosotros tenemos que pelear where we need to fight sobre nuestras rodillas, on our knees, orando, praying, intercediendo, interceding, adorando, worshiping, buscando la presencia del Señor. seeking the presence of God. Amén. Amen. Y lo que la pastora me estaba diciendo And what Pastora was saying es algo que nosotros hemos estado sintiendo. is something that we've been feeling. Sabemos de que esta comunidad está pasando por momentos difíciles. We know that our community is going through a hard time. Y estamos viendo, ¿verdad?, estos patrones And we're seeing different patterns emerge de distracciones, of distraction, también de ataques. of attacks. Y tenemos que estar alerta. And we need to be alert. Tenemos que discernir lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. We need to be able to discern what's going on in the spiritual realm. Y por eso es importante que nosotros oremos e intercedamos los unos por los otros. That's why it's so important that we pray and intercede for each other. Porque usted y yo no peleamos en la carne, Because we do not fight in the flesh. no peleamos en la mente, We don't fight in our mind. sino que nosotros batallamos en el espíritu. But we fight in the spirit. Porque hay una armadura que Dios nos ha dado. Because there's an armor that the Lord has placed on us. Y así es como nosotros batallamos, And that's how we fight. sabiendo Knowing que la batalla es del Señor. that the battle belongs to Jesus. Amén. La victoria es del The Señor. victory belongs to Him. Y lo que Él pide de nosotros es fidelidad y obediencia. And what He asks of us is faithfulness Y and seguir obedience. caminando, And to continue forward. seguir creyendo. Continue believing. Si usted se acuerda, al principio de este año el Señor nos dio una palabra. If you remember the beginning of this year, the Lord gave us a word. Era una palabra de enfoque. It was a word to focus. Porque el enemigo quiere quitar el enfoque. Because the Lord wants, or the enemy wants to take away our ¿Cuántos saben de qué focus. estoy hablando? How do you know what I'm talking Él about? quiere quitar nuestro enfoque de la cruz. He wants to take our focus away from the cross. Y el Señor nos dijo al principio de este año, And the Lord told us at the beginning of this year, fijos vuestros ojos fix your eyes sobre Jesús, on Jesus, el autor y the author consumador de nuestra fe. and finisher of ¿Por our qué? faith. El Señor, estando afuera del tiempo, The Lord operates outside of time, conociendo lo que iba a venir este año knowing what was going to happen this year y lo que todavía está por venir, and what's still to come. Él
Él nos da una palabra So he gives us profética a prophetic word de enfoque espiritual. to focus on him. Porque ¿cuántos saben de que es fácil distraernos? How do you know how easy it is to get distracted? Es fácil, It's so easy. ¿verdad? Las olas, el relámpago, These waves, the lightning, la lluvia. the rain. Pero acuérdese que el Señor Jesús enmudece la tormenta. But remember that Jesus can calm the storm. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y hermano, en el día de hoy And today, seguimos en nuestra serie we're going to continue our series en Cristo, in Christ. una jornada hacia identidad y propósito. A journey into identity and purpose. También queremos reconocer a los pastores García que están aquí desde Colombia. We want to recognize Pastors Hermanos, Dios les Garcia. bendiga. from Un Colombia. placer conocerle, Awesome to have them un here. placer tenerles aquí con nosotros. So awesome to have Yo them sé here de with que us. ustedes han orado por este ministerio We know that you guys have prayed for us. y le damos muchas gracias. And we give you por so sus much oraciones. thanks for your prayers. También Héctor y Camila, que fueron miembros de esta iglesia por un tiempo, también le damos la bienvenida. For a long time. Amén. Una pareja joven, talentosa, que nosotros amamos mucho. Talented young couple we love very Y much. fue una sorpresa muy linda tenerla con nosotros en So este awesome día. to have them here with us today. Así que hermano, hemos aprendido ciertas cosas sobre nuestra identidad en las últimas semanas. We've learned a few different things about our identity over the past few En el, weeks. en el jardín, In the garden, nosotros vemos de que cuando Adán y Eva pecan, we see that when Adam and Eve sinned, nosotros vemos de que el enemigo viene en contra de su identidad. we see that the enemy goes up against their identity. Y nosotros vemos de que cuando el enemigo influye para que el hombre pecara, And when we see that the devil influences men to sin, nosotros vemos de que la imagen de Dios que estaba sobre ellos fue distorsionada. we see that the image of God that was placed upon them was distorted. Cuando Cristo viene When Jesus comes y cuando Él muere en la cruz, and he dies on the cross, cuando Él derrama su when sangre, he pours out his blood, no solamente muere por nuestra salvación, he not only dies for our salvation, no solamente por nuestra and restauración not just for our o restoration, reconciliación for our reconciliation, o sanidad, or for our healing, pero si no viene para restaurar la imagen de Dios but he comes to restore the image of God que fue distorsionada en el jardín. that was distorted in the garden. Entonces en el día de So hoy today, seguimos hablando de esta identidad que Dios nos da. we continue talking about the identity that the Lord has given Cuando us. nosotros recibimos al Señor When Jesucristo, we receive the Lord Jesus, el verso fundamental que estamos usando the foundational verse that we're looking at es segunda de Corintios 5:17, is 2 Corinthians 5:17. donde dice de que toda persona que recibe a Cristo That says everyone who receives Christ es ahora una nueva creación. has now become a new creation. Todo lo viejo All the old ha pasado, has passed away, ahora todo es hecho and nuevo. now everything is made new. En Mateo capítulo 4, In Matthew chapter 4, cuando Jesús está en el desierto, when Jesus is in the desert, orando y ayunando por 40 días y 40 noches, praying and fasting for 40 days and nights, nosotros vemos que el enemigo viene y se levanta en contra de la identidad del Hijo de we see Dios that the enemy comes up and against the identity of Jesus, y le hace preguntas and he asks him y questions, le dice, si eres el Hijo de Dios. and he says, if you are the Son of ¿Cuántos God, han escuchado una pregunta así del enemigo? how many of you have heard a question like that from the enemy? Porque el enemigo viene en contra de nuestro Because comportamiento, the enemy comes up against our behavior, pero el Señor, ¿qué? Confirma nuestra but the identidad. Lord confirms our identity. Ahora, mire lo interesante. But the interesting thing Cuando is, Jesús es bautizado por Juan, when Jesus is baptized by John, la palabra nos dice the word says que el Espíritu Santo descendió del that cielo the Holy Spirit came down from heaven en forma de paloma in the form of a dove, y vino sobre and he Jesús. came over Jesus. Y se escuchó una voz del cielo And we heard a voice from heaven, y el Padre dice desde el and the cielo, Lord said, este es this is mi Hijo amado my son whom I love, en cual tengo in complacencia. whom I am well pleased. Antes de que Jesús se lanza en su ministerio, Before Jesus launches his antes de ministry, que Él haga un milagro, before he does a miracle, nosotros vemos que su identidad we see that his como el identity Hijo as the Son es afirmada is desde el cielo. confirmed from heaven. Y lo que Dios quiere hacer para And what nosotros, the Lord wants to do for así us, como hizo a Jesús, the way that Jesus Él did, quiere confirmar He wants to confirm nuestra identidad, our identity. porque todo lo que hacemos because everything that we debe do fluir should come de quién somos. from who we are.
Y la palabra dice And the word que says somos coherederos con we are Cristo. co-heirs with Christ. La palabra dice The word que says somos santos. we are holy. La palabra dice The word que says tenemos poder, that we have que power, tenemos autoridad. that we have authority. Y más importante, And more important than Romanos this, 8:11 dice Romans 8:11 que el says mismo Espíritu the same que Spirit levantó a Cristo that raised up Jesus de entre los muertos, from the dead ahora ha decidido now has en su decided bondad, in His en goodness, su misericordia, in His mercy, en su omnipotencia, in His omnipotence, en su omnisciencia, in His omniscience, en su omnipresencia, in His omnipresence, ahora morar to dwell en vasos frágiles. in fragile vases. Y esa es nuestra And that is identidad. who we are. Y tenemos que caminar And we must walk en ella. in that identity. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Entonces en el día de hoy vamos a ver de que hay beneficios de esta identidad. So today we're going to see that there's many benefits to this identity. Hay libertad There's freedom y también and autoridad. authority. Estamos hablando de posición We're talking about a position y de un rango. and of a Tenemos rank. libertad We have freedom y también tenemos autoridad. and we have authority. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y en el día de hoy, rápidamente por los próximos momentos, And for the next few moments, usted y yo you and I, vivimos libre de condenación. we live freely free out of condemnation. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora, aunque el enemigo venga Even though the enemy comes y le condene, and will condemn you. ¿cuántos saben lo que estoy hablando? How many of you know what I'm talking about? Recuérdele lo que Jesús hizo en la cruz. Remind him what Jesus did on the Y cross. dígale, for you. Cristo pagó And say, Jesus paid el it all. precio, He paid the y price. porque Él pagó el precio, And because He paid the ahora price, yo estoy libre now I am de free toda of condenación. all condemnation. Ya mis pecados Now my no son sins contados en mi contra. are no longer counted Ya against mis me. pecados, Now my el sins, Dios del cielo, the God of heaven, ya los borró de su He's mente. erased it from His Y ahora memory. lo que Él ve And now what He sees es la sangre de su is Hijo. the blood of His Ahora Son. lo que Él ve Now what He es el sees sacrificio is del the Hijo. sacrifice of His Ahora Son. lo que Él ve Now what He es sees un pueblo is a people redimido, redeemed, restaurado restored, y santificado. and sanctified. Aleluya. Amen. Vamos a pararnos Let's stand on y hablar en contra and speak de las against mentiras del enemigo. the lies of the enemy. ¿Cuántos dicen amén? Es en Cristo It's in Christ donde descubrimos quiénes verdaderamente somos where we discover who we truly are y para qué and vivimos. for what we live. Lo que mi esposa estaba diciendo What my wife was saying today, es algo que trajo peso. it's something that carries big weight. Porque usted y yo fácilmente somos distraídos. Because you and I are so easily distracted. No seamos personas de doble ánimo. Let's not be people of or two-sided. Double-minded. Thank you. Who you. said that? Thank you. Thank you, Let's hermana. not be Double-minded. double-minded. Porque es verdad. Because Un it's true. día One estamos day, en victoria we're in victory, y el próximo día and the next day estamos creyendo las mentiras del enemigo. we're believing the lies of the enemy. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? How many know what I'm talking Ahora, about? no hay condenación I'm en not eso, condemning you, pero seamos personas de but convicción. let's be people of conviction. Seamos personas que somos guiados por el Espíritu de Let's be Dios. people who are guided by the Holy Spirit Seamos of God. personas, Let's be people como dijo la pastora, like Pastora was que le saying, cree a that Dios. truly believe in God Lo que Dios and dice believe what He says. va sobre mis What He sentimientos. says goes over my feelings. Porque mis sentimientos me dicen una cosa, Because my feelings tell me one thing. pero si Dios me ha dicho But if algo, God has told me this entonces thing, yo he decidido then I have decided creerle a Dios. to trust in God. Yo he decidido I have que decided las promesas de that the Dios promises of son God sí y amén. are yes and Y amen. yo las veré And I will see en them la tierra de los in the land of vivientes. the living. La libertad se define Freedom is defined as como el poder o derecho de actuar, the power or right to act, hablar o pensar to speak or think como uno desee, as one decides, sin restricciones without restrictions ni impedimentos. or impedance. Ahora, es muy importante que entendamos algo. Now it's very important that we La understand this. gracia de Dios The grace of God nos empodera has empowered para us vivir to live una vida santa. a holy life.
No una vida perfecta, Not a perfect one, pero una vida but santa. a holy life. Porque usted y yo Because you and ya I, no vivimos bajo el señorío del pecado. we no longer live under the lordship of Ahora mi sin. maestro Now my es un master rabí is a rabbi que se llama Cristo who's named Jesús. Jesus Christ. Y la vida que él vivió, And the life that he lived, ahora yo la vivo. I now can Por live. eso Pablo dijo, That's why Paul mas said, ya no vivo yo, I no longer mas live, vive Cristo en but mí. Christ who lives in La me. vida que vivo en la The carne, life I lived in the flesh, ahora la vivo para cumplir la voluntad del Hijo de Dios. now I live to carry out the will of Somos God. guiados por el We are Espíritu guided by the Holy y todo eso Spirit, fluye and everything dentro flows de mi identidad. from my Y identity. mi identidad And es my identity is, la imagen de Dios I have sobre mi the vida. image of God on my life. Ahora, ¿qué es la libertad en el reino de Dios? What does it mean to be free in the spiritual realm of the Nosotros Lord? vemos en Gálatas 5:1, Galatians 5:1 says, dice, Cristo verdaderamente nos ha hecho libres. Jesus has truly set us free Asegúrense de Assure permanecer libres to stay free y no vuelvan a atarse a la esclavitud de la ley. and do not slave yourselves to according to the law. No sé qué pasa, el enemigo viene So the enemy comes y nos recuerda de la esclavitud en donde vivíamos. and he reminds us of the slavery in which we lived. Y él quiere And convencernos he wants to convince us de que todavía vivimos ahí. that we still live there. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How do you know what I'm talking about? Pero la realidad But the es truth is, que yo ya no vivo en el pasado. I no longer live in the Porque el past. pasado Because the es past simplemente is only un punto de a referencia point of y reference no un lugar de and residencia. not a place of residence. Yo ya no vivo I no longer en el live ayer. in Yo yesterday. ya no vivo I no longer live en el pasado. in the past. El Armando del pasado The Armando of the ya está past muerto. is already dead. Ahora yo soy una nueva criatura I'm a en new Cristo. creation in Christ. Con bendiciones, With blessings, con poder, with power, con autoridad, with authority, con beneficios, with benefits, con un llamado, with a con calling on un my life, propósito. with a purpose. Y el Espíritu Santo de And Dios the Holy Spirit of vive God en mí lives in y me, guía mis pasos. and He guides my steps. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en la libertad de Cristo. We live in the freedom that Jesus has given us. Ya no vivimos en el yugo de la We esclavitud. no longer live in the yoke of slavery. Pero también usted y yo But you and I also debemos permanecer firmes. need to stay firm. ¿Cuántos dicen amén? How do you know what I'm talking about? Usted sabe la persona que necesita trabajo. You know that person who always ¿Verdad? needs a job? Esa persona está mandando su currículum, Or someone who's looking for a job is always sending out their resume. está posteando por They're trabajos, posting for jobs. va a They're entrevistas, going to ¿verdad? Y interviews. confiando de que Dios me va a dar un trabajo. Trusting that the Lord is going to give them a job. Pero hay que buscar el trabajo. But they need to seek out the job. Dios no va a mandar un trabajo del The cielo Lord's not going to send one from heaven mientras yo duerma en el sofá. while I sleep on the sofa. ¿Cuántos saben lo que estoy How hablando? do you know what I'm talking about? Ahora, Cristo lo hizo todo en la cruz. Jesus did everything on the Pero cross. usted y yo But you and I, tomamos una decisión diaria we make a daily de decision caminar en un pacto to walk in a con el Dios covenant del cielo. with the God of heaven. Mi vida, My life. yo no tengo mi propia agenda. I no longer have my own Y hay agenda. muchos And there's que many quieren que Cristo quepa en that- su agenda. That they want Jesus to fit into their own Pero la agenda. realidad But es the truth que is, Cristo es mi agenda. Jesus is my agenda. Él está en el medio de mi vida. He's in the midst of my Él life. guía mi He caminar. guides my Él walk. guía mi vivir. He guides my Y life. yo hago lo que Él diga. And I do what He tells ¿Sabe me por to. qué? You know Porque why? Él fue el que me creó. Because He's the one who Y created Él me me. creó a And He propósito. created me with a Y para un purpose and propósito. for a purpose. ¿Cuál es tu propósito? What is your purpose? Ese propósito That purpose fluye comes desde nuestra identidad. from our identity. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6. Look at what Paul says in Romans 6:6-7. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa We know that our old sinful selves were crucified. fue crucificada con Cristo We're crucified with Christ para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. so that sin might lose its power in our lives. Hermano, esa es buena noticia. That's good news for El us. pecado
sin ya no tiene poder no longer has power sobre su vida. over my life. Ahora quizá usted diga, pero pastor, yo Maybe todavía you're saying, Pastor, I still struggle. cometo errores. I still make Yo mistakes. todavía peco. I still sin. Hasta el día que nos vayamos con Until Él. the day that we Vamos see a pecar. Him, we will sin. Pero la diferencia But the es difference is, que yo ya no vivo para I pecar. no longer live to Hubo un sin. momento en mi There vida, was a moment in en my el life, día de ayer, and yesterday, que yo me that levantaba I would wake up, y el propósito mío and the purpose I had era that cómo day voy a pecar hoy. was how will I sin today? ¿Cuántos saben de lo que estoy How hablando? many of you know what I'm talking Pero about? hoy But now, me levanto, I get up. Señor, ¿cómo te voy a agradar I hoy? say, Lord, how will I thank ¿Cómo you voy a today? ser obediente How can I hoy? be obedient to you ¿Cómo voy a today? caminar fielmente How am I contigo going to walk hoy? faithfully with you Señor, que today? tu voluntad Lord, let your se will haga sobre mi vida. be done in my life. Porque yo quiero Because I caminar want to walk en relación, in a relationship, en pacto, in a covenant, en poder, in power, en in autoridad. authority. Pero hay un papel But there's a role que usted y yo that you and I jugamos. have to play. Tenemos que ser We intencionales. need to be intentional. Tenemos que leer la We palabra. have to read the word. ¿Usted quiere conocer la You palabra? want to see the word? Understand Léala. the word? Read it. No digamos que Dios no me ha hablado Let's not say that the Lord hasn't spoken y to no hemos me, leído su but palabra. we haven't read His word. Porque el momento que usted lea la Because the palabra, moment that you read that word, Dios le está the hablando. Lord is speaking ¿Sabe to por qué? you. You know Porque why? la Biblia, Because the la Bible, palabra de Dios, the word of no God, solamente está viva, It's not just alive. no solamente es It's not poderosa, only powerful, pero es una carta de amor but it's a love del letter Creador from the a su Creator to creación, His creation, dándole el plan, giving them the no plan, solamente de salvación, not just for pero la salvation, clase de vida but the type of life que debemos vivir. that we should live. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Dice, ya no somos esclavos del pecado, We are no longer slaves to sin, porque al morir con Cristo, because when we died with Christ, fuimos liberados del poder del pecado. we were set free from the power of sin. Hermano, tenemos libertad We have freedom y tenemos autoridad. and we have authority. Sigue en Romanos, versículo 14. Romans 6:14 says this. Y el 22 dice, 22 porque as el well. pecado ya no será su amo, For sin shall no longer be your master, pues no están bajo la ley, because you are not under the law, sino la gracia. but under grace. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su How do you gracia? give thanks to the Lord for His Un grace? favor no merecido. For an unmerited favor. Aleluya. Romanos 6:22 dice, Romans 6:22 says this. pero ahora But now son libres del poder del pecado you are free from the power of sin y se han convertido en esclavos de Dios. and have become slaves of God. Ahora Now hacen aquellas you cosas do those things que conducen a la that santidad lead to holiness y dan como resultado and results la vida in eterna. eternal life. Entonces, ¿qué significa esto? So what does this mean? Hay disciplinas There are espirituales spiritual disciplines en cual yo debo ser intencional, and that I need to be intentional que about. yo tengo que tener como prácticas en mi vida, That I need to have as practices in my life. aplicaciones prácticas en mi vida. Practical applications in my life. Yo tengo que vivir I need to live una vida de a adoración. life of worship. La adoración no es simplemente 3 cánticos un domingo. Worship isn't just 3 songs on a Sunday. No, la adoración Worship se envuelve toda mi vida. encompasses my entire lifestyle. Cuando yo doy mi ofrenda, When I give my yo offering, estoy adorando a I'm Dios. worshiping God Porque yo no soy dueño de nada. because I don't own anything. Yo simplemente soy mayordomo. I am simply a steward. Entonces vivimos una vida de So adoración. we live a life of worship. Vivimos una vida de We oración. live a life of prayer. Vivimos una vida donde practicamos el ayuno. We live a life where we practice Vivimos fasting. una vida donde nos We congregamos. live a life where we come together. Déjeme decirle, hermano, a nosotros como pastores, Let me tell you, as pastors, uno de los grandes dolores, y yo sé que los pastores aquí están de acuerdo, one of the greatest pains that we can feel cuando vemos lo que Dios está haciendo en la vida de las is personas, when we see what the Lord is doing in the life eso of trae someone. gran gozo. That brings us such great joy. Y después se ausentan. And then they're absent for God knows who long. 3, 4, 5, 6 3, semanas sin 4, 5, congregarse. 6, 7 Sundays we haven't seen them.
pierden and they oportunidades lose their de opportunities estar en la presencia to de be Dios in the presence of como God comunidad, as a community. que sabe de que un hermano o una hermana le puede dar una palabra And they don't profética, know, maybe a brother or sister can give them a prophetic una palabra word, de ciencia, a prophetic word. pero pierden la oportunidad But they lose that porque opportunity no quieren because congregarse. they don't feel like coming to church. Y déjeme decirle, And let me tell you this, lo que la pastora estaba diciendo, what the pastor was saying, nosotros estamos viendo we are de seeing que ha venido un espíritu de pereza that a spirit of laziness sobre la iglesia, has fallen over this church, sobre la iglesia en general. over the church in general. Hay un desánimo There's a- mezclado con pereza. There's this discouragement that is being coupled up Y with nosotros estamos laziness. viendo esto y And we're estamos seeing this, intercediendo por and we're esto. interceding to break Estamos pidiendo, it. Señor, We're like, Lord, toca las vidas. touch their lives, Señor, Lord. redarguye a tu pueblo. Lord, give them energy, Señor, Lord. ayúdanos a caminar en Lord, santidad. help us to walk in holiness. Ayúdanos a ser Help us obedientes. to be obedient Ayúdanos to a you, ser Jesus. fiel. Help us to be faithful. Señor, porque tú eres tan bueno. Lord, you are so Tú lo good to entregaste us. todo. You gave up Ahora everything yo for debo us. entregarlo And now todo. I'm going to give up everything El that Señor I no have. quiere The Lord 50%. doesn't want your Él no 50%. quiere He doesn't 99.9%. want Él 99.9%. quiere todo de ti He wants all of you y todo de mí. and all of me. Él lo merece todo He deserves it all porque Él lo entregó because he gave it all. todo. Si usted conoce la palabra, If you know the word, Romanos 6:22, Romans 6:22, pero Romanos 6:23 but Romans 6:23 dice, says, porque la paga del pecado es muerte, because the wages of sin is death, pero el don de Dios but the gift of God es la vida eterna is eternal life en Cristo Jesús, in Señor Jesus nuestro. Christ. Y esa es la vida, hermano, que usted y yo tenemos. That is the life that you and I have. Esa es la vida que usted y yo vivimos. That's the life that we live. Seguimos en Romanos Let's keep 8:2. going. Romans 8:2. Pablo dice, por medio de Cristo Jesús, Through Christ Jesus, la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Juan 8:36. John 8:36 says, Así que si el Hijo los libera, so if the Son sets you free, serán verdaderamente libres. you are truly free indeed. El enemigo te dice, no, tú no The eres enemy libre. says, you're not truly free. Tú todavía eres esclavo de esa You're still a adicción. slave to that addiction. Tú eres todavía esclavo de ese hábito. You're still a slave to that Tú habit. todavía eres esclavo de esa manera de You're pensar. still a slave to that way of thinking. Pero ahí es donde nos paramos sobre la palabra de But Dios, that's when we stand on the Word of sobre las God, promesas de over Dios, the promises of y God, guerreamos en el Espíritu and we struggle in the Spirit, y declaramos lo and- que Dios ha dicho and sobre we mí. declare what the Lord has said about us. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios ha hablado sobre What nosotros? is it that the Lord has said Lo about que us? Dios dice de nosotros What the es Lord la says verdad eterna que viene del corazón de is the Dios eternal truth that comes from His heart para nuestras vidas. for our lives. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? Esta es la realidad, hermano, de la nueva creación. This is the truth of what it means to be a new Tenemos creation. libertad We have freedom y autoridad and authority en Cristo. in Jesus. En Cristo. In Jesus. No mis habilidades And not my abilities o mis credenciales or my o credentials mis talentos. or my talents. No, en Cristo. In Christ. Y hemos predicado de que Pablo recibe esta revelación profunda de su identidad. And we were preaching about how Paul receives this revelation from the Lord. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre las credenciales de Pablo. Last week we were talking about the credentials that Paul had. Hermano, si alguien podía sacar su pecho If era anyone Pablo. could puff out their chest, it was Paul. Dice fariseo de fariseos. He was the Pharisee of Pharisees. Tenía el mejor maestro en todo He Israel. had the best teacher there ever was in Israel. Doble ciudadanía. He had double citizenship. Pablo hablaba varios lenguajes. Paul spoke so many Era languages. estudiante de cultura. He was a study of culture. Perseguidor de la And he iglesia. was the church's greatest Era un hombre persecutor. celoso judío. He was a jealous Jewish Experto en man. la ley. He was an expert Pero in él the law. dice, And pero he todo says, eso but all lo this, tengo por I basura consider it por el worthless conocimiento for the de knowledge Cristo Jesús. of who Jesus Porque él is. entendió Because he que understood su identidad that his identity ahora estaba now basada was based en el sacrificio de in the Cristo, sacrifice of Jesus on the cross. no en lo que él cumplió, Not in what he was able to sino lo do, que Cristo hizo en la cruz. but in what Jesus did for him. Seguimos en Romanos.
Let's keep going in Romans. Mira lo que dice en Romanos 8 del 1 al 4. Romans 8, 1 through 4 says this. Dice, ahora pues ninguna condenación hay There is therefore now no condemnation para los que están en Cristo to Jesús. those who are in Christ Jesus. Pablo dice Paul says esta frase, this phrase, en Cristo, in Christ, entre 160 y 170 veces, in between 170 en and 160 and 170 times, 160 and 170 times en las 13 cartas de los 27 libros del Nuevo in Testamento. the 13 letters in the 26 books of the Bible, or the 26 New Testament. 27. 27 chapters. Sorry, I can't do it. Pero es una revelación profunda que él recibe directamente del Espíritu Santo. But it's such a deep revelation he receives from the Holy Spirit. Porque acuérdese de la transformación que ocurre con Saulo, que ahora es Pablo. Because remember the transformation that happened for him to be Saul Lo and to primero Paul. que Dios hace, The first thing that the Lord does, le cambia el nombre. he changes his name. Le da una nueva identidad. He gives him a new identity. No, tú ya no eres Saulo. You're no longer Saul. ¿Usted sabe qué significa Saulo? Cubierto por oración. Saul means covered in prayer. Y ahora usted sabe qué significa Pablo. And you know what Paul now means? Pequeño. Small. El Señor le dice, tú vas a ver He says, you're going to que see yo soy el del poder. that I am the one with the power. No es la religión, It's not religion. no es que eres celoso It's not that you're jealous por el judaísmo, por for la ley. Judaism or for the No, law. esto tiene que ver con mi espíritu. No, this has to do with my spirit. Y Dios es tan bueno And God is so good que Él escoge el enemigo de la iglesia that he chooses the biggest enemy of the church y lo hace un embajador and del he evangelio. makes an ambassador of the gospel. Y ni a los judíos, sino que a los gentiles. And not just the Jewish, but to the Gentiles. Es algo poderoso. It's so powerful. Y por eso Pablo dice, And that's why Paul porque él ha says, sentido la libertad de because he has Dios, felt the true freedom of dice, God. ahora pues, He says, for now, ninguna condenación there is therefore now no condemnation hay para los que están en Cristo to Jesús. those who are in Christ Jesus, Los que andan conforme a la who carne, do not walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Cuando estamos en Cristo, When we are in Christ, andamos conforme el Espíritu. we walk according to the Spirit. Cuando andamos conforme al Espíritu, When we walk according to the Spirit, ya no más podemos vivir con rencor. we can't live with unforgiveness anymore. Ahora el Espíritu nos compuja, ¿verdad? Now the Spirit Y nos starts ayuda a perdonar. pushing us to forgive. Ya no andamos en We're indiferencia, no longer living with sino que andamos apathy, en amor por but otros. we live with love for Ya no others. pensamos We egoístamente, no longer live selfishly, sino que ahora pensamos en nuestros vecinos, but en now nuestros we familiares. think about our neighbors and our family members. Pero todo esto fluye But all this comes from desde la identidad our identity, y debemos recibirla and we should receive it no como información, not as information, sino como una revelación de Dios. but the revelation that it is from God. Así como Pablo la recibió, As Paul received it, usted y yo recibimos esa identidad you and I received de la that, nueva or creación. that identity from a new Ya no creation. vivo como viví ayer, We no longer live the way we lived sino before. ahora vivo como el Espíritu me empodera. We live in the way that the Holy Spirit empowers us Vivimos to live. sin condenación. We live without condemnation. Escucha esto, nosotros como seguidores de Cristo Us as followers of Christ, somos legalmente justificados delante de we Dios. are legally justified. ¿Qué significa eso? What does this mean? Somos declarados inocentes delante de We have Dios. been declared innocent. ¿Cuántos inocentes hay aquí How many hoy? innocents are Bueno, there today? todo levante la We mano. all should be Si raising our usted ha hands. recibido a If Cristo, you receive Jesus, usted ha sido you justificado have been justified legalmente legally delante de Dios from God por la before sangre Him de su Hijo. because of the blood of His child. Ese gran sacrificio, That's un the sacrificio para toda la eternidad. Sacrifice, one sacrifice for the rest of eternity. El Cordero de Dios The Lamb of God que derrama su sangre that shed His blood por la humanidad. for humanity. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora nosotros vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo For now we live under the guidance of the Holy y Spirit, nosotros vemos de que la justicia de Dios, and we see that the justice of God. ¿cuál sería en realidad la justicia de Dios? What is the justice of God really? Castigarnos a nosotros por nuestros pecados. The true justice of God would be to punish Esa es la all of us justicia for our de sin. Dios. That's He's in Y His right to do tiene that, todo derecho a hacerlo. and He has all right to do that. Porque todos han pecado Because all have sinned
¿Escucharon eso? You guys Porque remember? todos han For all pecado have y sinned, somos destituidos and we have fallen o short, or separados, separated, caemos cortos we fall de short la gloria de of Dios. the glory of Pero God. ahora, But now, por lo que hizo because of Cristo, what Jesus has ahora done, venimos delante de la we presencia de Dios come before the presence of the con Lord libertad with freedom, y autoridad, with authority, no de esclavos, not as a sino que slave, de hijos. but as His children. Somos hijos de Dios. We are children of God. Aleluya. Denle un aplauso al Señor mientras me arreglo. Esa es la introducción. That was just the introduction. Pero la realidad But the truth es is, que ahora nosotros vivimos la vida guiados por el Espíritu we Santo. now live a life guided by the Holy Spirit. Seguimos en Romanos. Let's keep going in Romans. Versículo 9 dice, pero ustedes no viven según la carne. Romans 8:9 says, but you are not in the flesh. Hermano, le recuerdo hoy que usted no vive según la carne, Let me remind you that you no longer live in the flesh, sino según el Espíritu. but you live in the Spirit. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. If indeed the Spirit of God dwells in Y si you. alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, no es de he él. does not belong to Pero him. si Cristo está en But if ustedes, Christ is in you, el cuerpo está the muerto body is dead a causa del pecado. because of sin. Pero el Espíritu But the Spirit es vida is life a causa de la justicia. because of righteousness. Ahora aquí está el versículo clave, el This is versículo the key 11. verse, verse 11. Y si el Espíritu de aquel But if the Spirit of Him que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, who raised Jesus from the dead dwells in you, el que levantó a Cristo de entre los He muertos who raised Christ from the dead también dará vida will also give a life sus cuerpos mortales to your mortal por bodies medio de su Espíritu. through His Spirit. Y nos recuerdo otra And let vez me remind you again, que habita en ustedes. through His Spirit who dwells in you. Bueno, el creador del mundo, The Creator of the world, su Espíritu, His Spirit, ha decidido has decided morar to dwell en vasos frágiles. in fragile cups. Wow. Dios decidió. The Lord decided. María Teresa me ha recibido como su Salvador. Maria Teresa has received me Ahora yo voy a as, vivir en ella. as her Savior. Now I'm going to live. My Voy a Spirit guiar will sus dwell in her. pasos. I'm going to guide her steps. La voy a ayudar a perdonar. I'm going to help her forgive. Le voy a dar un nuevo propósito. I'm going to give her a new purpose. Le voy a renovar la I'm going mente. to change her mind. La voy a hacer una María Teresa nueva. I'm going to make her a new La Maria María Teresa de ayer ya murió. Maria Teresa from yesterday is now Pero hoy dead. está viva But now she's por el alive Espíritu que vive en for the ella. Holy Spirit that lives El in mismo her. Espíritu que The levantó a same Cristo Spirit that raised Jesus from the está en dead María is Teresa. now in Maria Y en Teresa. todos And aquellos in all que han those recibido a who Cristo have received como Christ su as Salvador. their Lord and Savior. Perfectos no lo somos, We are not pero perfect, estamos en but proceso. we are in the midst of a Perfectos no lo process. somos, We are not pero perfect, estamos siendo but transformados we're being por el transformed poder by the del Spirit Espíritu Santo and the power y of the la Holy obra Spirit interna and the eternal work que Él está that haciendo He is y carrying que ha out prometido and that He has de que promised to la us terminará that He will finish hasta el it día de Cristo until the Jesús. day that we see Him again face to face. Un día One day, estaremos enfrente de Él. we will be there in front of Him. Wow. Un día One day, estaremos enfrente de Él. we will see Him face to face. Y dice, And it says, los verdaderos creyentes true believers se definen are defined por la morada del Espíritu Santo en su interior. by the way the Holy Spirit dwells in their inside. Nosotros vemos de que esta es la marca de un siguiente de Jesús. We see that this is the mark of a follower of Jesus. Es una realidad presente It's a reality that is present. y también una promesa futura. And it's a future promise. En el versículo 11, And we see in verse 11, aquí estamos hablando de que esto asegura que la muerte física no es lo último, this assures us that our physical death is not the ending, sino que promete una resurrección but He promises us a resurrection a una vida nueva. to a new life. Aleluya, hermanos, hay una eternidad que nos espera. There's an eternity that awaits all of us. Y yo no sé de usted, pero yo me quiero ir con Cristo. And I don't know about you, but I want to go with Jesus. Y yo quiero de que una gran cantidad se vaya con And Él. I want the
highest amount possible to go with Y him. por eso yo no voy a parar de predicar hasta que Dios me diga. And that's why I'll never stop preaching until Jesus tells me not Porque este to. evangelio Because this es el gospel único mensaje que salva. is the only message that can save. El único mensaje The only message donde Dios se hace hombre, where the Lord makes himself into a man mora entre nosotros, and dwells amongst his entrega su creation, vida en una cruz, gives up his life on a al cross, tercer día and on the third day resucita, resurrects, regresa al goes cielo back to y heaven, promete regresar por nosotros. and promises to return one day Esa es for buena us. noticia, hermano. That is good news. Ese es el evangelio. That is the gospel. Y sigue Pablo. And Paul continues to say, Segunda de Corintios 4, 16, 2 17. Corinthians 4:16 and Dice, 17. por tanto, no desmayamos. Therefore, we do not lose heart, Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. even though our outward man is perishing. El hombre interior The interior man se renueva de día en día. is being renewed day in, day out. Pues esta leve tribulación For our light affliction, momentánea which is but for a moment, produce en nosotros is working for us un eterno peso de gloria a far more exceeding que sobrepasa toda medida. an eternal weight of glory. Hay veces, hermanos, que, y hablo de mi persona, hay veces que yo me ahogo en un vaso de agua. And I'm speaking personally, sometimes I feel like I'm drowning in a cup of water. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? You know what I'm talking about. Y el Señor me habla y me dice, And the Lord speaks to me, tranquilo, and He's like, it's okay. mira el paisaje entero. Look at the whole Pero picture. hay veces que nos enfocamos. Sometimes we're just focused on. Yo sé que tú me diste estas 9 cosas, Dios, I know pero that hay you- una todavía. Yo quería las 10. I 10 know de that you gave me 10. these 9 things, but I wanted this 10th thing really bad. Yo quería 10 de 10. I wanted 10 out of 10. Pero tú solo me diste 9 de But you only 10. gave me 9 out of 10. ¿Cuántos son culpables? How do you know what I'm talking about? Y empezamos a ahogarnos en un vaso de And we agua. start drowning in just a cup of water. Cuando hay siguientes de Jesús que están perdiendo su vida por seguir a Jesús. When there's followers of Christ who are losing their lives. Hermano, uno de los enemigos del crecimiento espiritual es la abundancia. One of the enemies of spiritual growth is actually abundance. Aquí en América, hermanos, usted y yo somos ricos. Here in the United States, we are rich. ¿Usted entiende eso, hermano? Do we understand this? Somos parte del 5% de los ricos en la tierra. We are part of the 5% most rich people in the world. Hermano, especialmente nosotros que venimos de otros países, Especially those of us who come from other countries. donde hemos visto la Where pobreza, we've seen true poverty. y aquí nosotros vivimos en abundancia. And here we live in so much abundance. Cuando yo entré al primer grado en Honduras, When I started 3rd grade or 1st grade, mi abuelita me Honduras, compraba un lápiz. my grandma bought me one pencil. Y ese lápiz, And that pencil, hasta que se terminara. until it finished, Ahí si lo perdía, and if I lost it, una pela. ooh, I was awaiting a beating. Mi abuelita, ¿dónde está el lápiz? She's like, where'd that pencil go? Un lápiz. Just one Y me pencil. acuerdo que me llegaba así And I de remember I pequeñito. I just had the little tip and I was using that. Ni podía. Y cuando llego a los Estados And Unidos, when I came to the United States, me acuerdo que mi mamá y mi I papá remember that my mom and my me dad, compraron 2 docenas de lápices. they bought me 2 packs of pencils. Y hermano, yo maravillado. And I was like, whoa. Le saqué punta a todos. I got them all really sharp. Hoy voy a usar este. Today I'm going to use this one. Mañana voy a usar este. Tomorrow I'm going to use a different one. Uno para cada día de la semana. One day for every day of the week. Pero ¿qué pasa? But what happens? Esos 2 paquetes de lápices, Those 2 packs of pencils, cuando va corriendo el tiempo, when time keeps going, se me olvida de los tiempos donde solo tenía uno. I forget about the times where I only had that one pencil. Y entramos en una comodidad. And we get into this comfort Y zone. es peligroso. And it's really Porque dangerous. Dios no hace nada en la comodidad. Because God does nothing when you're comfortable. Solo en la incomodidad. It's just when we're uncomfortable. Debe decirle, Let me tell you this. los milagros más grandes The greatest miracles fluyen en la incomodidad. flow out of discomfort. Imagínese a Moisés enfrente del Mar Rojo. Remember Moses. Imagine Moses in the midst of the Red Sea. Ahí viene el ejército del faraón. The big army is coming of Señor, the tú nos Pharaoh. sacaste de Egipto para Lord, you venir a took morir us aquí. out of Egypt for us to die in the sea. Y después con su vara, And then with his staff, pone su vara en el mar he put the staff in the sea. y el mar se abrió And the Red Sea opened milagrosamente. miraculously.
Pero el detalle de ese milagro But the detail of that miracle es que cruzaron sobre tierra seca. is that they walked on dry land. Y Él nos está llamando a nosotros. And He's calling us to do that. Usted y yo estamos enfrente del Mar Rojo We're in the ahora mismo. we're in front of the Red Sea, Y Él nos llama. and He's Y telling dice, ¿qué us. tienes en tus manos? He's like, what is it that you have in your La hands? vara. You have that staff. Métela en el mar. Put it right there in the sea. Y el Señor abrirá And the Lord will open ese obstáculo que usted está enfrentando. that obstacle that you're facing, Esa dificultad that que difficulty usted está enfrentando. that you're facing. Dios va a abrir The Lord will open caminos. a way. Pero hay que creer. But we have to believe. Y hay que ser fiel. We have to be faithful. Y hay que seguir siendo We obediente. have to continue being obedient. Y hay que seguir buscando la presencia de And Dios. let's keep seeking the presence of the Y Lord. todo esto fluye And all this flows desde nuestra identidad. from our identity. Esto fluye This flows no de lo que hacemos, not from what we do, sino quiénes somos. but who we are. Who are you? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Who are you? Porque el enemigo te hace la misma pregunta, Because the enemy's asking you the same thing, pero la frase es un poco diferente. but the phrase is a little bit different. El enemigo te dice, ¿quién eres tú? The enemy is like, who are you? Pero Dios nos dice, ¿quién eres tú? But the Lord is, who are you? Con amor. Tú eres mi hijo, You're my son. tú eres mi hija, You're my daughter. creados a mi imagen, Created in my image. con mi espíritu dentro de With the ustedes, spirit, my spirit amongst you. con mi poder y autoridad. With my power and authority. Y por eso, hermano, hemos sentido el peso de la magnitud de esta serie. That's why we've felt the weight of the magnitude of this Porque el series. Señor nos dijo, yo quiero que tú cementes identidades en el pueblo. Because the Lord told us that He wants us to cement identities amongst His people. Hermano, en todo espacio que usted entre, In every space that you walk, es porque Dios le ha dado permiso de it's entrar. because the Lord has given you the No se permission. sienta pequeño. Don't feel small. Quizás hay veces porque somos hispanos, Maybe sometimes because we're Latinos or Hispanic. quizás no hablamos el lenguaje bien, Maybe we don't speak the language that well. pero su credencial But your es el credentials Espíritu de Dios is que the mora en Holy Spirit usted. of God that dwells amongst you. Pregúntele a mi esposa, hermano, en cualquier espacio donde yo entro con autoridad. Ask my wife, any space that I enter with authority. Yo soy quien yo soy. I am who I am. Yo no me hago pequeño por I nada. don't make myself small for anyone. Porque cuando me hago pequeño, Because when I make myself small, estoy deshonrando a Dios. I'm dishonoring God. Porque Él me creó. Because He created me. Soy su hijo. I am His child. Creado a su imagen. Created in His Y image. me ha dado libertad And He's given me freedom y autoridad and authority para caminar como su hijo. to walk as His child. Vamos a estar en pie. Let's stand to our feet.